en el sorteo de 1,000 premios y un carro 0 kilómetro. Recarga y gana televisores, laptops, teléfonos, paquetes premium, decodificadores y mucho más. Tienes desde el 22 de abril hasta el 20 de julio para participar. Recarga y gana es así de simple. Hablemos también de Café Amanecer. Al levantarnos comienza el día, despega el día con un buen café. Yo con el mejor Café Amanecer, porque brinda ese aroma, ese sabor que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet. Porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, @cafeamanecer_. Y hablemos de Morrison Tax Team, que es tu firma contable con más de 40 años de experiencia, con sedes en Caracas y Miami, en Venezuela. Todo lo que tiene que ver con contabilidad, impuestos, auditoría, y en Estados Unidos, que lo puedes hacer desde acá, contabilidad, taxes, número ITIN y todos los reportes para que estés al día con tu LLC. Morrison Tax Team es de hecho la vía para registrar tu LLC desde Venezuela sin necesidad de viajar y con la seriedad que amerita un trámite así. Además, tarifas muy competitivas. Ve, conócelos y establece tu LLC. Por cierto, tienes, si ya cuentas con ella, que realizar el reporte anual de la LLC o corporación antes del 1 de mayo y así evita multas. Y Morrison Tax Team se convierte en tu agente registrado por todo un año. @Morrison Tax Team para estar solvente y tranquilo. Y cierro hablándoles de Osole, que nos trae Osole Baby. Las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores. Manzana, pera, durazno, frutas mixtas, quise decir, y muchísimas más. Síguelos en redes como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Sonidos que despiertan emociones. Román Losinski. Éxitos. Son las 7:37 minutos de la mañana, 7:37. Panorama político nos arropa y lo vemos a diario cuando intentamos jerarquizar los titulares de la mañana, pues ahí está. Política una y otra vez. Además, nos ocupa porque interesa al país, porque la gente habla de ello, porque quiere saber. En pocos días, incluso en horas, hemos hablado acá de candidatura unitaria, de apoyos, de adhesiones, de pronunciamientos, lo más reciente, inhabilitaciones a figuras de liderazgo en la oposición que tienen impacto local, regional y en algunos casos nacional. Este camino ha estado y está marcado por la incertidumbre. Por eso son valiosos los análisis que puedan hacer de lo que ha ocurrido en los últimos días como parte de lo que usted y yo hacemos luego en privado y la discusión que se genera entre venezolanos. Y por eso incorporar a este análisis a Jesús Chugo Torrealba. Jesús es periodista, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Chugo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá contigo, Román. Saludos a toda tu audiencia que sé que es vasta e informada. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Tú encuentras alguna característica que conecte a los 5 inhabilitados el día de ayer, más allá de ser opositores todos? Sí, yo creo que es evidente que hay una vinculación en el caso de Yossi Fernández, en el caso de Elías Sayek. Estas dos personas formaban parte, digamos, del grupo de más entusiastas apoyantes de María Corina Machado, independientemente de su condición de ex militantes de Fuerza Vecinal y promotores de un nuevo movimiento llamado Cambio en Paz. En el caso del señor Ocariz, también es evidente que a pesar de su militancia en Primero Justicia, era quizás quien con más entusiasmo desde ese espacio apoyaba la opción de Machado. Y en el caso de Guanipa y en el caso de Caldera, creo que esto puede tener que ver con la condición de ser representantes principal y ad hoc de ese partido ante la Mesa de la Unidad Democrática, ante la plataforma unitaria, disculpa. Sí. ¿Qué mensajes envía con las inhabilitaciones? Porque por una parte, se lo comentaba ahora Feliciano, que lo escuchabas, por una parte, bueno, se da la bienvenida de vuelta a la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU al país, está la presencia de Karim Khan y se va a instalar también una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, pero en paralelo ocurre esto.
Fíjate tú, yo saludo que estas cosas estén ocurriendo dentro del ámbito del oficialismo, es decir, saludo que el oficialismo esté superando aquella ilusión estalinista de presentarse como una totalidad homogénea, monolítica más bien, y se estén viendo no fracturas, no fisuras, sino evidentemente opiniones distintas, maneras diferentes de abordar los procesos. Por supuesto, ellos tienen el poder fáctico, entonces no es que escriben artículos de opinión o dictan conferencias, sino que actúan. Entonces las actuaciones, en tanto que están motivadas en forma distinta, se expresan en acciones políticas de carácter diferente. De allí viene esta aparente paradoja, invitar a retornar, lo cual hay que saludar, o sea, se está rectificando. Maduro está rectificando y eso hay que saludarlo. Invitar a retornar a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, invitar a retornar o permitir la apertura de la oficina del fiscal de la CPI, mientras que por otro lado, ese mismo día, ¿no?, ocurre la barbaridad en el Tribunal Supremo de Justicia a propósito de la organización Primero Justicia, un recurso de amparo que tenía 4 años en el congelador, cuando el amparo tiene que ser expedito, tiene que ser inmediato. Entonces, evidentemente estamos en presencia, repito, de un oficialismo que se está descongelando, ¿no? ¿Será que el mamut que hay adentro puede revivir? ¿Quién sabe? En todo caso, yo creo que es una buena noticia porque independientemente de todo el proceso, digamos, de deterioro que ha experimentado el oficialismo tras 25 años en el poder, no es poca cosa, es un cuarto de siglo, a pesar de todo ese desgaste, en algún momento el oficialismo fue una vasta emoción popular y en América Latina al menos todos los movimientos políticos que han nacido de esa apuesta por los más preteridos, mira, han tenido largo aliento. Es el caso del APRA en Perú, es el caso del peronismo en Argentina, es el caso de Acción Democrática en Venezuela. Entonces, no sería extraño que si el oficialismo termina de entender que lo único permanente es el cambio y que a ellos les toca cambiar y que quizás una pasantía por la oposición, como por cierto se los recordaba Lula da Silva, podría servirles, ¿no?, para reencontrarse y relanzar ese proyecto político. Bueno, todo eso ocurre, cuando también hay factores allí que sencillamente no entienden que el país puede existir sin ellos en el poder. Me recuerda tanto, ¿vale? Tener alguna edad a veces es de utilidad. Me recuerda tanto a los dirigentes de Acción Democrática y de COPEI que a finales de los 90 sencillamente no creían que era posible que Venezuela siguiera existiendo sin ellos estar exhibiéndose en las tribunas del poder político. Bueno, eso le pasa, ¿no?, a quienes tienen demasiado tiempo en el poder y demasiado tiempo sin vinculación, sin conexión orgánica con la vida del ciudadano a pie. Me ha llamado la atención esta mañana. No es una sorpresa, me llama la atención y reitero una posición que creo que han mantenido por las últimas semanas, meses incluso, que independientemente de lo que ocurra, de cuáles sean los estímulos, parece que a la actual dirigencia opositora, y como dirigencia opositora me refiero, Omar Barbosa al frente de la plataforma, o de María Corina Machado, o del propio Rosales, y de todos los que han declarado el día de ayer, luego de las inhabilitaciones, nada parece quererlo sacar de la ruta electoral. Yo noto una tendencia favorable en ese sentido, una tendencia a la congruencia, una tendencia a la coherencia, y me parece, en primer lugar, que es una victoria del ciudadano. Creo que el ciudadano ha hecho una presión, ha ejercido una presión legítima, afectuosa en algunos casos, amorosa incluso, pero le ha dejado muy claro, por ejemplo, a la lideresa María Corina Machado, la ruta es electoral, ¿no? Yo voto por quien sea, pero voto para salir de esto. Y han recibido el mensaje. A los partidos políticos les han dicho, el tema es la unidad. Tu discurso puede tener mucha razón, pero si te fotografías fuera de la zona de strike, no tienes nada que buscar. Y ese discurso ha llegado a su destinatario. Entonces, yo creo que eso es lo primero que anotaría, independientemente de que sí, que es valioso que los dirigentes políticos hayan ganado en congruencia y estén tratando de ofrecer su mejor versión. Destaco que si eso está ocurriendo en efecto, y yo creo que está ocurriendo, es producto de la presión ciudadana. Y eso es demasiado importante porque estamos dejando de ser fans
y estamos empezando a asumir la dimensión política del ser ciudadano. Durante mucho tiempo nosotros pensábamos que ser ciudadano era ocuparnos de nuestro espacio privado o de nuestro espacio comunitario, y la política era un asunto de los profesionales de la política. Nos dimos cuenta al final que por donde tú te metas, si eres jubilado, pensionado, si eres estudiante universitario, si eres profesional, si estás en Venezuela o si eres emigrante, por donde te metas, al final ese camino te lleva a encontrarte con un muro. Ese muro es el constructo Estado, gobierno, partido. Y con eso tienes que vértela. Y ese es un tema político. Entonces, el camino es social, pero la solución que tienes que abordar y que tienes que ayudar a construir es una solución política. Por eso creo que este es el momento de un vasto movimiento sociopolítico que se está dando. Y lo primero no es encontrar el nuevo Mesías. O sea, lo primero no es decir, ok, entonces ahora es María Corina, como antes fue Guaidó, como antes fue Leopoldo, como antes fue Capriles. No, con mucho respeto, por cierto, por todos esos ciudadanos. No, lo primero es dejar de ser fan, ¿no? Y pasar a ser ciudadano. Dejar de andar con una banderita diciendo, viva fulano, viva sutano, lo que diga Guaidó, lo que diga Leopoldo, lo que diga María Corina. No. Lo que yo creo, lo que me parece importante y trascendente, y en qué medida eso que es trascendente para mí como padre de familia, como ciudadano, como venezolano, tiene conexión ciertamente con esto que me estás proponiendo. Es algo tan apasionante, Román, para ti y para mí como comunicadores, que esto que está ocurriendo es sencillamente mágico. Yo había visto campañas electorales interesantes, la de Pérez, la primera de Pérez, la de Obama, interesantísima, pero esta situación de que antes de que el candidato González Urrutia abriese la boca por primera vez, ya estaban en el aire 4 jingles, 10 canciones, 50 videos. El tema no es quién hace la campaña, quién diseña el afiche, quién lo pega y quién lo ve. No, el tema es que ahora tenemos una sociedad en modo electoral. Porque el ciudadano de a pie tiene los recursos, las herramientas, a veces muy rudimentarias, pero las tiene para producir piezas y las expone ante audiencias globales en forma inmediata. Entonces, este es otro momento y es apasionante vivirlo. Es Chugo Torralba que nos acompaña en el programa el día de hoy. Chugo, ¿crees que la presión ciudadana también tuvo que ver con la decisión de Rosales de renunciar a la candidatura? ¿O crees que desde el comienzo genuinamente salvó primero la tarjeta, puso su nombre con la intención luego de ceder esa candidatura? ¿Qué crees? Yo creo que sí, algo influyó ciertamente la presión ciudadana, pero yo que soy no hipercrítico, pero sí como ciudadano, como activista comunitario y también como comunicador, estoy obligado a tener una posición crítica frente al poder, y a quien quiere ejercerlo. Entonces, yo he sido a veces muy crítico frente a algunas cosas que ha hecho y sobre todo muchísimas cosas que ha dejado de hacer la dirección política opositora. En este momento tengo que decir, oye, yo los felicito. Yo felicito a María Corina Machado, de quien dijeron, no se va a dar, no se va a hacer un lado, no va a permitir ningún sustituto, o es ella o es el diluvio. Y resulta que ella ha promovido 2 sustitutos, no 1, 2. La profesora Corina Lloris y el caso del embajador Edmundo González. ¿Qué no se dijo, mejor dicho, de Rosales? Y resulta que Rosales desde el primer momento lo dijo, a su forma, a su manera peculiar, con su acento maracucho. Oye, eso sonido de llamada, ese tono de llamada. Ese tono de llamada. Sí, me despertaste. Disculpa. Es un compatriota nuestro que está en España, Winston Cavas, por cierto, ingeniero eléctrico. Te decía que de Rosales que no se ha dicho. Y resulta que Rosales lo primero que dice con su tono maracucho es, si se ponen de acuerdo en otra candidatura, mi candidatura y mi tarjeta, allí está con un lacito, ¿no? Bueno, lo cumplió. El caso de Edmundo González, yo conozco a Edmundo González. Edmundo González, tuve el honor de contar con su asesoría y su consejo cuando tuve la responsabilidad de ser secretario ejecutivo de la AMUD y obtuvimos la victoria comunal que obtuvimos. Bueno, él estuvo conmigo en Bruselas, él estuvo conmigo en Berlín, él estuvo conmigo en Madrid, él estuvo conmigo en el Parlamento Europeo
y sé de su modestia, sé de su serenidad, sé de su humildad incluso. Yo sé el tamaño del sacrificio personal que está haciendo él al dejar la provisionalidad pactada y asumir el compromiso de la candidatura de manera integral. Y lo está haciendo. Entonces, bueno, todos los demás amigos de la plataforma unitaria, ¿qué es la plataforma unitaria en realidad? La plataforma unitaria es lo que queda del G4 más 6 organizaciones de muy modesta dimensión. Y sin embargo se atrevieron a ser el eje de gravedad de toda esta respuesta política, repito, a un poder que tiene ya un cuarto de siglo enquistado. Entonces, creo que lo están haciendo bien. Creo que los ciudadanos no podemos bajar la guardia. Creo que seguimos teniendo la obligación de hacer presión para que nos ofrezcan su mejor versión. Y además creo que hay que seguirlo haciendo porque está dando resultados. Muy comedido González Urrutia en sus primeras declaraciones, con mucha sindéresis, con paz, con tranquilidad, con serenidad, buscando conciliar paz y tranquilidad. Y la gente notó la diferencia. La gente notó la diferencia entre lo estentorio, ¿no? Recordé mucho una frase del poeta Alfredo Chacón, poeta venezolano Alfredo Chacón, que dice: la palabra poderosa no es enfática. Dios, y escuchando al mundo, ciertamente, porque tú lo primero que notas es alguien que incluso con su discurso corporal te está ofreciendo el retorno a la normalidad, ¿no? A un político que se entiende no dueño del país, sino servidor público, que dice, ¿cómo hacemos para establecer empatía y respeto entre el ciudadano y quien temporalmente ocupa el poder? O sea, creo que la diferencia es del cielo a la tierra. Tú mencionamos en algún momento surgió el título Fuerza Vecinal. Interesante lo que ocurre en Fuerza Vecinal, la decisión tomada sobre la tarjeta, la reacción que han tenido algunos de sus militantes al interior del país. Algunos han renunciado para ofrecer sí su apoyo a Edmundo González. Interesante lo de Fuerza Vecinal, ¿no? Creo que estamos en un momento de definiciones, ciertamente. Yo respeto, ¿no?, lo que cada quien decida hacer con su vida, con su nombre, con su organización, con su partido. Ahora, es demasiado importante también ubicar que tú te debes a tus electores. Tú te debes a tus electores. Si tus electores están mayoritariamente orientados en la búsqueda del cambio posible, del cambio necesario, bueno, hay que buscar cuál es la mejor interpretación exactamente de eso. Quien acierte, bueno, incrementará su empatía con su base militante y con su auditorio. Quien no, bueno, puede estarse suicidando en primavera. Y hablando de suicidio en primavera, quiero aprovechar tu amabilidad para hacer un señalamiento. Acaba de ocurrir esta convocatoria a una consulta popular nacional a propósito de los proyectos para los consejos comunales y las comunas, y ciertamente lo que pudo ver la ciudadanía fue un espectáculo más o menos similar a la del referéndum del pasado 3 de diciembre, ¿no? Soledad en los centros de votación y ciertamente calles que no estaban llenas de electores. Pero quiero hacerle este llamado de atención a la dirección política opositora y a la ciudadanía en general. Existen más o menos unas 6.000 mesas, unos 6.000 nuevos centros de votación de una mesa cada uno. La mayoría de esos centros de votación están ubicados en instalaciones como bases de misiones. Qué solicitado. Dios, disculpen muchísimo. Como bases de misiones, como edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, como instituciones educativas vinculadas a misiones en particular. Y resulta que allí el comportamiento fue atípico, ¿no? Allí el comportamiento de los votantes, si en una mesa estaban 300 inscritos, fueron a votar 260 y tantos. Quiero llamar la atención sobre eso, porque con mucho respeto por esos compatriotas que estén allí, que estén en esos centros, lo cierto es que son centros diseñados para que de manera casi exclusiva estén aquellos hermanos nuestros que de alguna manera
pudieran ser rehenes socioeconómicos del Estado, ¿no? De las redes clientelares del Estado. Recordemos, por ejemplo, que los habitantes de la Gran Misión Vivienda de Venezuela no son propietarios de de los inmuebles que ocupan, de los apartamentos en que viven. Hay una posibilidad de presión más allá de la generalizada, de la conocida. Además hay una cosa peculiar, hay una normativa que no sé de dónde sacaron, según la cual los testigos de esas mesas, en esos centros de una sola mesa de votación, tienen que ser votantes allí. Curioso, porque si tú eres habitante de o participante de una base de emisiones, es bastante complicado que seas activista de la oposición y que vayas a cuidar los votos de la oposición. Entonces, hay una situación que, repito, es atípica y que hay tiempo para buscar de qué manera establecer veeduría ahora, en ese tipo de espacio. ¿Eso es tu parecer? ¿Es información que recibiste de la gente que conoces? Nosotros, ¿hay pruebas de ello? Nosotros tenemos un operativo de Contraloría Social en caliente. Lo hicimos cuando las primarias, lo hicimos cuando el referéndum del 3 de diciembre y lo volvimos a hacer recientemente. El pasado domingo, y eso fue lo que detectamos, sobre todo, por cierto, en las zonas rurales, incluso periurbanas. ¿Y se hizo denuncia formal o piensan hacer denuncia formal de ello? Más allá de los medios, quiero decir. Estamos estimulando, ¿cómo te digo? En una situación donde, digamos, los mecanismos institucionales están tan reblandecidos, quizás mientras tú haces la denuncia formal y obtienes la respuesta formal, ya haya pasado la elección. Recuerda que esto no es un juego de fútbol, esto es un penalti, ¿no? Tenemos ya bastante menos de 90 días de aquí a la elección. Entonces creo que lo pertinente es hacer alerta para que los actores que forman parte de toda esta situación, de toda esta trama, sencillamente tomen los mecanismos de control necesarios. Chus, millón de gracias por acompañarnos. No, vale, gracias a ti, y yo aprovecho este espacio para reiterar mi optimismo. Creo que todo lo que está pasando puede ser muy virtuoso. Creo que este descongelamiento del oficialismo, creo que esta mayor empatía de la dirección opositora con lo que es el sentir de su base social, creo que es positivo. Ahora, ojalá que todos nos esforcemos para que se produzca un resultado en paz y que sea, como dice Lula da Silva, bueno, el que ganó, ganó y va a gobernar, el que perdió, perdió, y que se organice para poder volver a ser percibido como una opción válida de gobierno. Eso es lo que le conviene al país. Jesús, agradecido. Jesús Chuo Torrealba, periodista, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, como recordarán. Voy a cerrar esta segunda hora de nuestro programa con lo que resta de pauta publicitaria, insisto, para esta hora, y hablándoles en este caso de los colchones. Simmons, si el dolor de espalda te obliga a tomar medidas, digamos, extremas, no sigas inventando esto de acostarte en el piso o hacerte masajes raros.